Empecé a crearme otras opciones de futuros en mi cabeza y me di cuenta que no quería seguir así. Llegó un punto en el que me metí tanto con el tema de comunicación y habilidades sociales, estaba tan cerrado en esa caja, que llegó un punto en el que me empezó a aburrir y me empezó a dejar de gustar la actividad, dejar de investigar sobre el tema porque se repetía mucho y ya me sentía un poco abrumado. Eso es lo que no te deja empezar, porque le das demasiada importancia a la importancia que crees que los demás le van a dar, cuando desde un comienzo no les dan tanta importancia. Me gustaría que más gente mire atrás y digan, escogí mi vida. De todo lo que podía escoger, escogí y no me arrepiento. No enseñes la lección, enseña lo que hiciste y luego enseña la lección. Entonces, tal vez ese fue el diferenciador, porque es más fácil leer y saberlo, pero hacerlo es más jodido. Entonces, no se nos enseña tanto que realmente sí tenemos la opción de escoger muchas cosas y que esas elecciones nos llevan a cosas muy específicas en la vida y no nos dan mucha conciencia sobre eso. Lo que más te cambia es entender que todo se reduce al hacer, que puedes saber lo que tú quieras, puedes leer todos los libros que tú quieras, puedes ver todos los videos o escuchar todos los podcasts que quieras, pero si no cambias algo, tu realidad sigue igual. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de verdad a este canal Move On, y el día de hoy tenemos a una persona de verdad bastante extraordinaria, Alessandro Lucchesi, Gracias por invitarme. y realmente es algo que me apasiona muchísimo porque es una persona que conocí a través de redes con temas del desarrollo personal y todo. Pues nada, bienvenido Alessandro, y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Emocionado a ver qué me tienes para hoy. Primero agradecerte por tomarte el tiempo, sé que tienes bastantes actividades que hacer y me emociona muchísimo poder compartir como este espacio, esta pequeña charla juntos. Con gusto, con gusto. Mi objetivo y el objetivo pues de esta pequeña charla es conocer cómo empezaste en esto de las redes sociales, cómo fue como tu primer objetivo, cómo empezaste a usar el desarrollo personal en tu vida. Ujú. Mi primer objetivo fue empezar en YouTube. Me hace ilusión porque desde siempre pasé mucho tiempo en YouTube, desde que tengo memoria. No, mentira, pero desde chiquitos pasé mucho tiempo en YouTube y me gustaba mucho el hacerme la idea de algún día tener un canal. Sí. Entonces empecé con el canal en YouTube y luego fue por un amigo que me dijo, hey, sube esos mismos videos a TikTok. Y yo nunca había usado ni TikTok, llevaba 2 años sin usar Instagram, entonces dije, no. Pero me convenció porque dijo, es el mismo trabajo, solo sube el mismo video y ya. Entonces, así empecé. Fue por YouTube. Genial, genial, genial. Y digamos que dentro de tu vida, ¿cuál fue como ese momento en el que dejaste como tanto el gaming? Porque sé que estabas mucho tiempo como más que en redes sociales en el tema de juegos, de Sí, Clash Royale y eso. sí, cierto. ¿Cómo fue como ese punto de inflexión en tu vida que dijiste, quiero cambiar? Diría que en pandemia. Y fue por un cambio de consumo de contenido que empecé a crearme otras opciones de futuros en mi cabeza y me di cuenta que no quería seguir así. Y que todo realmente se reducía a lo que uno hacía, ¿no? Entonces dejé de hacerlo. Solo intenté alejarme y empecé con el tema de los videos después de un buen rato de llevar consumiendo contenido de educación y de como el espacio, sí, el espacio de autoayuda y mejora personal y eso. Y me gustó mucho. Y soy muy El coinete. primer video que subes que dices como, wow. El primer video de YouTube, pues lo tuve que grabar varias veces porque me trababa o pensaba que lo estaba haciendo mal o pues se me ve en el video, se me ve muy nervioso. Pero lo grabé pues, las 12 o 13 veces que fueron necesarias. Sí. Era un video muy bobo de 1 minuto y medio solo diciendo que quería empezar a hacer videos y que me iba a comprometer con quien sea que estuviera viendo el video y ya. Y fue el inicio, como una promesa también
conmigo de seguir haciendo los videos de ahí en adelante. Uno al día. Ta, ta, ta. Alessandro es muy comprometido con lo que dice y eso realmente es muy importante, ¿no? Porque si él dice que va a empezar a hacer videos, yo vi el canal y el historial en Instagram y en TikTok y simplemente empezaba a separar al frente de la cámara y a grabar y esa constancia a veces es difícil Mm, de tenerla en un entorno pues tan digital, ¿no? Sí, es cierto. Al tiempo siento que aprovechaba a veces el comprometerme públicamente con gente que no conocía y sentía más presión para hacerlo al día siguiente. Como ese síndrome del impostor, ¿no? Como ese síndrome de que estás haciendo algo que de pronto no va a gustar o que pensará la gente. ¿Qué creencias como limitantes tenías antes de empezar o cómo fue como ese trabajo, de ese proceso de cambiar? Ujú. Pues el típico es, a la gente no le importa tanto como cree y te convences de que sí. Entonces, eso es lo que no te deja empezar, porque le das demasiada importancia a la importancia que crees que los demás le van a dar cuando de en comienzo no les dan tanta importancia. Entonces, eso es la principal y realmente es la más común. Y también fue mi caso. Fue ya después de un tiempo de subir videos que me di cuenta que a la gente le daba igual. Sí. Hay un libro que me parece genial, que me lo recomendaste, no solo a mí, sino a las personas que te ven, y es este libro de Ajá. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de este libro. Ajá. Pues ese fue el libro que me sirvió de guía al comienzo en el proyecto, tal vez. Era lo que me interesaba en el momento y sentía que era quizá mi propósito en ese capítulo de mi vida, que ya no lo es ahora, me dejó de interesar. Sí. Pero en su momento fue muy importante y al tiempo intentaba medirme por la regla: no enseñes la lección, enseña lo que hiciste y luego enseña la lección. Entonces, Ok. tal vez ese fue el diferenciador, porque es más fácil leer y saberlo, pero hacerlo es más jodido. Entonces, ahí está la diferencia. Sí. Realmente. Realmente, pues pasar a la acción. Este tiene como 10, 12 prácticas, ¿no recuerdas? Son Son 4 partes 30 reglas, me parece, en total. Son 4 partes. que va en 4 partes Mm, y aplicarlo realmente, pues es muchísimo más difícil que leerlo, ¿no? Y eso es algo que me parece muy bonito de tu parte y es que tú literal pasas a la acción. Sí, gracias. Es un gran libro. Con esta segunda parte queremos profundizar cómo fue ese proceso de cambio tan transformador y puntualmente qué hábitos fueron claves en tu desarrollo hacia eso que realmente querías. Ujú. Los hábitos claves fueron, diría que los más importantes. Ha cambiado, porque inicialmente para mí era importante tener una rutina en la mañana larga, que cumplía con mis 20 minutos de meditación, la ducha fría y el ejercicio y todo. Y llegó un punto en el que me di cuenta que, o sea, claramente eso es increíble. El tiempo no estaba progresando tanto, porque me cansaba. Ya cuando iba a empezar a hacer lo que de verdad tenía que hacer para progresar en el proyecto, ya había hecho muchas cosas y estaba cansado. Y ahí fue cuando dije, estoy priorizando mal. Y empecé a darle la vuelta a la rutina y desde ese momento me levanto en la mañana a inmediatamente empezar con el proyecto. En mi caso, pues mis tareas claves para los videos son escribir. Generalmente son guiones y estudiar, pues en cuanto a interés de la audiencia y buscar referentes y buscar ideas, crear ideas. Y ¿Cuáles son tus referentes? Como, por ejemplo, mis referentes, pues tú, Mariano Trejo, no sé si lo has visto, genial. Sí. Hay varios, Ariana Solá Pastor. ¿Cuáles fueron tus primeros referentes en YouTube?
Mis referentes en YouTube son de habla inglesa, que también gracias a ellos de pronto agudicé un poco mi oído al inglés. Son Dan Koe, Dankoe, me gusta mucho. Es un emprendedor que le da un enfoque de filosofía muy interesante a las acciones de la vida y la toma de decisiones y me gusta mucho. Ali Abdaal es otro que me gusta mucho. ALI-ABDAAL sobre productividad me gusta mucho, me parece increíble. Y hay un podcast que me gusta mucho que se llama Modern Wisdom de Chris Williamson. También me gusta mucho. Trae invitados muy interesantes y diría que esos son mis 3 principales referentes. Me gustan mucho como educadores y le debo mi cambio a ellos. Seguramente si no me hubiera topado con algún video de ellos, hubiera seguido en el mismo ciclo. Sí, siento que tienes una mentalidad muy distinta a varios creadores de contenido que he visto, de poder como crear tus objetivos e interiorizarlos, incluso sus aspectos físicos, porque también vi que una vez como que te rapaste y eso, pero fue un compromiso contigo. ¿Cómo es esa autodisciplina que tienes? Gracias. En algún punto sí lo pensé mucho en que tenía que dejar de decir lo que iba a hacer y empezar a decir más lo que hice. Entonces, intenté esforzarme mucho con ese tema. Empecé a no contar mucho lo que iba a hacer y solo hacerlo. Y cuando ya estuviera hecho, decir, hice esto. Y cambia completamente la perspectiva y pues la confianza que tiene la gente hacia ti también. Y también es peligroso decir lo que vas a hacer porque se siente como si ya lo hubieras hecho y se te quitan las ganas de hacerlo. Sí. Y me di cuenta de eso. Entonces, intento ser un poco reservado al comienzo con lo que voy a hacer, pero ya sé exactamente qué es lo que tengo o decidí hacer y solo queda hacerlo. Que así fue como empezaste, ¿no? En los centros comerciales y acercándote a las personas, y eso me parece increíble, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo afrontas la crítica o de pronto esos pensamientos de que quizás la gente te va a criticar o te va a juzgar por hacer algo realmente distinto? Sí, pues ni modo, toca pasar esa fase. Es un requisito. Sí. Si no estás dispuesto a tomarlo, no es para ti. Es obligatorio. Desafortunadamente, pero así es. O no, porque a veces no es tan desafortunado, porque a veces inclusive te sirve. A veces las malas intenciones de la gente te hacen caer en cuenta de cosas que nadie se había atrevido a decirte y te sirve para caer en cuenta de cosas que no sabías. Y dices, oh, voy a mejorar esto, nadie me lo había dicho. Sí. Y conviertes esa mala intención en algo bueno y creo que eso es afortunado. ¿Cómo mejorar como en esa disciplina y buscar como ese propósito de decir, pues voy a hacer una actividad que me apasiona y ser constante todos los días? No es muy fácil. Toma tiempo. Porque sé que quizá la mayoría quiere escuchar la respuesta fácil y rápida. Al tiempo es difícil encontrar algo que te haga ilusión en el resultado y que al tiempo te guste la actividad. Porque si hay una desconexión ahí, es complicado. ¿Qué fue mi caso? Llegó un punto en el que me metí tanto con el tema de comunicación y habilidades sociales. Estaba tan cerrado en esa caja que llegó un punto en el que me empezó a aburrir y me empezó a dejar de gustar la actividad, dejar de investigar sobre el tema porque se repetía mucho y ya me sentía un poco abrumado. Ya no era lo que quería, ya sentía que había chuleado esa parte de mi vida y seguí con lo siguiente. Y por eso empecé a desarrollar más mis intereses sobre la disciplina y sobre el diseño de identidad y tal, que es lo que estoy explorando ahora con... Eso me parece bastante interesante lo que dices del diseño de identidad, porque Alessandro es diseñador, ya prácticamente ya se va a graduar y conectas tu profesión
con eso que te apasiona, ¿no? Que es como el diseño de la identidad. ¿Nos podrías compartir algo más? Es un concepto que intenté, sí, pues, como dices tú, intenté mezclar un poco mi carrera académica con este proyecto de redes que estaba muy separado y nació este concepto que siento que no se nos enseña, no se nos enseña tanto, que realmente sí tenemos la opción de escoger muchas cosas y que esas elecciones nos llevan a cosas muy específicas en la vida y no nos dan mucha conciencia sobre eso. Me parece que es interesante ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestro control para escoger lo que consumimos. Que lo que consumimos es lo que pensamos lo que hacemos y lo que hacemos lo que pasa, y esa es la vida que tienes. Y todo eso se puede escoger. Entonces, es curioso que no te lo digan Y que, o no te lo digan tan seguido. que tú quieras crear como esa identidad de persona, ¿no? Ujú. Me gustaría crear una guía para las personas sobre eso, porque me gustaría que más gente mire atrás y digan, escogí mi vida. De todo lo que podía escoger, escogí y no me arrepiento. Escogí lo que quiero, lo que me apasiona, ¿no? Ese es el punto. Como Que es difícil igual. Tal vez un ejercicio que me gusta mucho, que no te termine de contestar el cómo encontrar algo que te guste o cómo separar de cosas que no te gusten. Me gusta mucho guiarme mirando al pasado o en arrepentimientos, y usualmente lo hago con una especie de porcentaje, que es un ejercicio que alguna vez vi en internet y me gustó mucho y lo he seguido haciendo, que es pensar del 10% de mis días, los mejores que han tenido en común, y empiezo a hacer una lista y al tiempo me pregunto qué no tuvo y hago la lista negativa, y ahí entiendo, y es una especie de guía, como tengo que hacer más de esto y menos de esto, y eso sirve a veces para descartar cosas. Es más fácil empezar descartando que escogiendo, que nos da mucho miedo dejar cosas por fuera. Entonces así funcionamos. sí, Es bonito. no, y funciona más ahorita en el tema de las redes sociales. Las redes sociales nos sirven para conectarnos, pero también nos sirven para desconectarnos un poco, porque veo que hay muchas personas que pasan demasiado 2, 3 horas en el teléfono y viendo, scrolleando y eso. ¿Qué consejo nos podrías dar? Porque también me ha pasado y me pasó mucho en el pasado, ahorita pues ya lo limité un poco, pero ¿qué consejos nos podrías dar para las personas que pasamos tanto tiempo en redes sociales? No de forma tan positiva. Pues primero decidir si prefieres tú usar la red social o que la red social te use a ti. Y es muy difícil que no te use a ti si la tienes instalada en el celular. No la tengo. A veces tengo que descargar, por ejemplo, para hacer encuestas en Instagram, porque el computador no deja. Pero casi que todo mi trabajo es en el computador y ahí es mucho más consciente. Entonces, realmente diría eso, es muy difícil resistirse a algo que está diseñado casi perfecto para que sigas ahí. Entonces, ¿por qué lo tienes? Es una decisión difícil, pero Esa pregunta me pareció chévere, esa de por qué lo tienes, o sea, por qué usas la red social. es una decisión. Pero es muy difícil resistirse. A veces convencernos de que no, sí, me voy a resistir, y seguimos aplazando el temporizador. Es muy difícil luchar contra lo que está diseñado perfecto, entonces es mejor, quita mucha fricción no tenerlo y ya, solo en el computador. Ya después te aprendes a usar el computador y lo tienes que prender y tal, entonces dejas de hacerlo poco a poco. Es que Así. tú tienes una frase en tu banner de YouTube que dice, una decisión puede cambiar la dirección. Y realmente esa frase me parece muy profunda. En este punto me gustaría conocer cómo esas decisiones también te han llevado a hacer retos interesantes. Empecemos por el primero. ¿Cómo fue el proceso de
de los Juanes y de las Marías. ¿Cómo te surgió la idea de crear un reto para tanta gente? De verdad que fue impresionante. Realmente se me ocurrió en la ducha. Primero fue el torneo de Juan. No me acuerdo. No me acuerdo realmente qué me inspiró, pero pues existe el meme del caballo de Juan y dije, Sí. sería chévere hacer un torneo de Juan. Y nada, pues hice la inscripción y tal, y fue aquí mismo en el country. Y aquí llegaron todos los Juan. Que no llegaron tantos como esperaba, porque también era el FEP de ese fin de semana. Ok. Es que en el grupo de WhatsApp habían demasiados Juan, eran como, sí. ¿600? Sí. Y vinieron 46. Participaron 46, después llegaron unos pocos más. Y con María, pues nada. Fue como, ay, pues Juan es el nombre más común en Colombia. A ver cuál es el más común de mujeres, y era María. Entonces, pues ahí fue el torneo de María. ¿Ya? Luego fue el torneo de Calvos y luego el de Shreks. ¿Ah, sí? Te lo muestro después. Ok. Sí, pero realmente eso está muy separado del propósito del mensaje o de la educación que estoy intentando crear en redes. Simplemente es porque me parecía chistoso y realmente es eso. Porque me acuerdo, lo miro en el pasado y digo, qué chistoso. Y ya, Claro. lo veo como un recuerdo bonito. La que tienes y con tal trayectoria que me impresiona, ¿verdad? En el 2024 hice una charla TED. ¿Cómo fue eso? Sí, fue una TEDx, que X significa organizado independientemente. TED solo es el evento más importante y se hace una vez al año y tal, con 10, 12 speakers, creo. TEDx es organizado independientemente por claramente bajo la licencia de TED. Pero pues tuve la oportunidad de tener esa charla y fue pura coincidencia que conocí a la esposa de alguien que había sido speaker el año en 2023. 2023. Sí. Y ella tenía el contacto. Entonces estábamos hablando justo de que me parecería muy chévere en algún momento hacer una charla TED. Y se dio. Literalmente ahí fue pura suerte y estaban justo en convocatoria y pues dije, quiero participar. Y me dijeron, bueno, y empezamos ahí el proceso, que fue quizá unos 7 meses, 6 meses, creando el guión. Es bastante. Sí, son muy juiciosos con cómo preparan las charlas y aprendí mucho en ese proceso. ¿En serio? ¿7 meses? Muy cracks, sí, son muy, muy impresionantes. ¿Cómo fue ese proceso de preparar la charla? Me parece impresionante tanto tiempo para hacer tan corto, 14 minutos. Pues parte desde para quién es tu audiencia, para quién es tu charla, y desde ahí se empieza a construir. Desde el título hacia abajo, con puntos en storytelling, el tema de las diapositivas, cuál es la principal enseñanza que se va a dejar al final. Y se tiene que hacer pruebas. Y pues yo personalmente hice varias pruebas con mi audiencia en encuestas de interés y tal, y al final decidí hacerlo un poco más introspectivo para entender por qué había hecho todo lo que había hecho en mi vida. Y de pronto pues así fue que se dio esa charla más naturalmente, que igual la tuve que preparar mucho y se cambiaron muchas cosas al final y no me preparé tanto como me hubiera gustado. Ese día también tenía el Saber Pro. Uy, Entonces, salí del Saber Pro súper estresado, corriendo a la charla y bueno, pues no había practicado antes con el micrófono, entonces pude haber corregido cosas como una respiración y tal, pero ni modo, cosas que pasan. De pronto en una siguiente oportunidad lo pueda mejorar. Y se va a dar, yo sé que sí. Gracias. Genial.
vamos a pasar ahora a un tema que me gusta mucho, porque así fue como te conocí, y fue con Romper el Ciclo, que es como tu Ujú, proyecto actual. ujú. Sí es. ¿Qué es Romper el Ciclo, primero que todo? Rompe el Ciclo es un torneo online de 100 personas comprometidas que quieran desarrollar su disciplina y crear una identidad que admiren. Dura un mes. La primera edición duró un mes, la edición de ahora dura 21 días y tiene incentivos monetarios. La persona que gana $1000, la segunda persona gana 150 y la tercera 100. Al tiempo hay otros incentivos. Lo creé porque antes tenía un servicio de educación, de relación profesor-estudiantes que se llamaba Socializa Más y no me terminó de gustar del todo porque lo sentía muy impersonal y no veía que la gente cambiara tanto en las acciones que tomaba. No se sentían tan motivados. Y, y me di cuenta que estaba teniendo ese problema. O sea, no significa que nadie lo hiciera, pero sí era poca la gente que lo hacía, realmente. Y me di cuenta que el problema no era que la gente no supiera, solo que no tenía motivos lo suficientemente fuertes para hacer lo que ya sabían que tenían que hacer. Y por eso cambié esa dinámica. Y, Por eso ahora es y te ha funcionado. modalidad de torneo. Sí, claramente. Absurdo. Cómo subió cómo subió la estadística de personas que hacían las cosas. Absurdo. Y ni siquiera estoy ahí presente. Y pues un poco comprobó lo que me olía, que era que la gente ya sabe que tiene que ser, pero por algún motivo no lo hace. Entonces, les falta eso, un impulso, motivos. Y Y, por eso creé Rompe el Ciclo. y Sí. tú le diste el impulso y también me diste el impulso a mí, a varias personas que estamos dentro, bueno, que estamos y estuvimos también en la primera versión de Romper el Ciclo. Ujú. ¿Cómo nace la idea de crear la comunidad de desarrollo personal llamada Romper el Ciclo? Y cuéntanos cómo es la dinámica más o menos de Romper Ujú. el Ciclo. Mm, Pasé de Socializa Más a Rompe el Ciclo cuando decidí cambiar de interés desde la caja de comunicación y habilidades sociales, que me dejó de interesar en su momento y lo pasé más al tema de diseño de identidad. Y la dinámica de Rompe el Ciclo es que se premia por hacer, no por saber. Entonces la gente que está compitiendo tiene que subir publicaciones diarias dentro de la plataforma de School en grupos que se les asignan para, para cumplir con actividades diarias. Solo los que ganan, la persona que gana es quien haya cumplido con todas las actividades diarias, que son a base de preguntas muy simples. Actividades que toman entre 15 y 30 minutos, entre un escrito que tiene que ser a partir de la pregunta que se va revelando cada día, y, y un video de 1 minuto enseñando cuál es la acción como resultado de la reflexión del escrito. Y un tercer punto que tienen que tener en la publicación es cuál publicación del grupo me gusta más. Entonces ahí entra el sistema de votación del torneo. No solo gana quien haya publicado todo, sino quien haya publicado todo y haya tenido más votos al final del torneo. Entonces, así funciona y eso es lo que motiva a la gente a tener más interacción, al tiempo que hay categorías extra por la mejor publicación y por la publicación con más interacción. Y crea comunidad por sí sola, desde las instrucciones. Y eso era algo que no tenía antes. Y me di cuenta que ese cambio de dinámica fue importante en cuanto a que la gente realmente hiciera algo para empezar a cambiar de a poquitos esa dirección. Así funciona Rompe el Ciclo. Sí, de verdad quiero agradecerle a Alessandro por crearlo de Romper el Ciclo, porque fue una actividad que desde el 1 de enero quería cambiar mi propósito de vida, pero sentía que no lo estaba logrando y que necesitaba un impulso. Y entrar a una comunidad donde todo el mundo te apoya y ves que de verdad te admiran, no solamente por lo que
tú subes, sino por las vulnerabilidades que uno muchas veces presenta dentro de romper el ciclo, es lo que lo hace tan único, ¿no? Y agradecerte por eso, de verdad, en nombre de todas las personas que participaron en la primera versión. Y me parece genial que me hayas dado este espacio también como para hablar y te agradezco, de ¿verdad? Mm, Pues no sé, pues ahora que me digas estas cosas me sorprende mucho y quizá no me lo hubiera esperado a ese nivel, pero supongo que es poderoso el sentirse un poco presionado, sin responsabilidad de grupo. Sí, ok, eso es algo que, gracias que lo mencionas, Ujú. porque pues he visto muchos cursos de desarrollo personal y he tomado varios, pero no hay nada como sentirse uno comprometido con una comunidad, como lo de Mm, romper el ciclo. mm. Eso es lo que lo hizo tan único y es algo que cambiaste para bien porque realmente pues funcionó. Qué bien, me alegra mucho de verdad. Sí, Significa muchísimo que lo digas, de verdad, gracias. ok, bueno, listo. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista, de nuestra pequeña charla, que es los proyectos que Alessandro tiene a futuro y también pues cómo nos vamos a ver proyectados, ¿no? De nuevo agradecerte por estar aquí en este espacio de Un Move gusto. On y realmente me has hecho tomar acción y eso es algo que valoro demasiado. Ahora queremos ver cuáles son como tus propósitos o tu propósito actual y qué quieres como proyectar. Por eso me gustaría que nos contaras un poco de cómo puedes o cómo podemos tomar o inspirar a las personas que nos están viendo hoy. Ujú. Pues un mensaje para concluir. Realmente lo que más te cambia es entender que todo se reduce al hacer, que puedes saber lo que tú quieras, puedes leer todos los libros que tú quieras, puedes ver todos los videos o escuchar todos los podcasts que quieras, pero si no cambias algo, tu realidad sigue igual. Entonces, decir lo que vas a hacer no es hacerlo, planear lo que vas a hacer no es hacerlo, pensar lo que vas a hacer tampoco es hacerlo. Entonces, hazlo. Y cómo te entrenas para eso, pues dándote cuenta de cuánto tiempo pasa entre que aprendes algo nuevo y haces algo diferente para cambiar algo. Y a mí me gusta definir el aprendizaje así, porque definir el aprendizaje del saber no cambia algo en la realidad. Muchas veces queremos cambiar algo en la realidad. Y así es que entiendo que existe una diferencia entre el entretenimiento y la educación. El entretenimiento es para consumir y la educación es para cambiar algo. Y Genial. si dejo algo es eso. No importa qué consuman, qué lean, qué video vean, qué podcast vean. Por eso tampoco me gustaría dejar un recurso en específico. Siento que ese cambio de perspectiva lo cambia todo realmente y tomárselo en serio. Y siempre recordarlo, siempre recordarlo. Porque igual yo, aunque lo sepa, a veces caigo en eso, en que, increíble, voy a aprender sobre esto y no cambio nada. Es difícil, realmente es difícil, pero lo recuerdo. Entonces, me ha servido, realmente me ha servido y ha sido quizá lo que más me ha impulsado a seguir y entender que todo se reduce a las actividades que hago en el día, punto. No puedo controlar nada más. Entonces, quizá eso sea útil para quien sea que esté viendo esto. O sea, genial, genial. Me parece increíble los consejos que nos das. Gracias. Ya por último y para terminar, que las personas que nos están viendo, yo siento que realmente necesitan transformar su vida, pasar menos tiempo en redes y pasar más tiempo con una vida con propósito. Así que, ¿qué mensaje fuerte y motivador le puedes dar a las personas para que se impulsen a tomar acción? Ujú. Que si bien lo mencionabas ahorita, leer pues está bien, pero tomar la práctica pues está aún mejor. Entonces, ¿qué mensaje motivador e inspirador podrías darnos a nosotros?
En mi caso, muchas veces he dejado de hacer cosas por duda o porque siento que no es la mejor forma de hacerlo y siempre estoy un poco obsesionado con escoger la mejor ruta y me di cuenta que el solo pensarlo dejaba de hacerlo óptimo, entonces pues, ni siquiera lo hacía. Entonces, priorizar tal vez sea lo más importante que en lo que puedo pensar en este momento. Y priorizar significa la cantidad de cosas a las que les dices que no. Y así entiendes que tienes que separar de lo importante y de lo que no. Entonces, es una cuestión de eliminar distracciones o de reemplazarlo. Y así es mucho más fácil. Que puedes reemplazar ahora, que no te va a aportar a lo que pues para ti es importante en este momento. Y se reduce a eso. Realmente se reduce a eso. Para mí, en este momento. Puede que después cambie de opinión, pero si tuviera que decir solo una cosa, diría eso. Priorizar, que es la cantidad de cosas a las que les dices que no. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. A Alessandro, de verdad, por aceptar esta invitación. Me siento de verdad con gran placer y honor de poder tomar una pequeña charla contigo, y a las personas que realmente quieren transformar su vida, es empezar con la acción. Y esta es mi primera entrevista en persona y también pues lo agradezco mucho. Estoy un poquito nervioso y eso. Con gusto. Que las Sí. personas también vean como esa vulnerabilidad de es importante empezar las cosas, simplemente hacerlo. Y nada, gracias por acompañarnos. Y voy a dejar las redes sociales de Alessandro para que lo sigan. Gracias. Obviamente pues tienes demasiados seguidores, bastantes fans, hartas chicas dicen como que te aman y eso, entonces de verdad genial. Y pues también voy a dar mis redes para las personas que quieran seguir con Move On. Y nada, nos vemos en un próximo video. Gracias.